El regreso de León. Caminar al borde del barco no era tan fácil como parecía. A los pocos metros se enfrentaron con bosquecillos de abetos nuevos que crecían en la misma orilla. Después de intentar atravesar avanzados, agachados y con dificultad para abrirse paso, comprendieron que demorarían por lo menos 1 hora en caminar 1 milla entre esos árboles. Volvieron atrás, entonces decidieron ir rodeando el bosque. Se vieron obligados a alejarse más de lo necesario. Hacia la derecha, perdiendo de vista los acantilados y el mar, y llegaron a temer haber atrevido nuevamente la ruta. Nadie sabía qué hora era, pero ya empezaba a hacer calor. Cuando por fin pudieron volver al borde del barco, casi 1 milla más abajo del punto de donde partieron, notaron que los precipicios a este lado eran mucho más bajos e irregulares. Pronto encontraron un paso para bajar a la quebrada y continuaron el viaje por la orilla del río, pero antes descansaron un momento y bebieron un largo sorbo de agua. Nadie hablaba ya de desayunar, ni aún de cenar con Caspian. Fue prudente seguir a lo largo del torrente en vez de ir a la cumbre, pues pudieron conservar el rumbo. Después de lo sucedido en el bosquecillo de Aventos, tenían miedo de alejarse de su ruta y perderse en medio de esa selva de viejos árboles, donde no había cedores y no era posible seguir una línea recta. Matorrales de zarzas secas, árboles caídos, terrenos pantanosos y una descensa de maleza hacia el camino bastante tortuoso. Pero tampoco el valle de Torrente era un sitio muy agradable para viajar por él. Es decir, no era muy agradable para la gente que llevaba prisa. Había sido un sitio delicioso para pasear por la tarde. Terminaron con una merienda a la hora del té. Tenía todo lo imaginable para tal ocasión. Rumbantes cataratas, planeadas cascaradas, fosas profundas de color ámbar, rocas cubiertas de musgo, hongos plantados en las riberas donde podían hundirse hasta más arriba de los tobillos. Un pantano en las riberas donde podían hundirse hasta más arriba de los tobillos. Una gran variedad de helechos, líbulas, fulgares como joyas. A veces algún halcón cruzaba el cielo, y una vez Pedro y Tuquín creyeron verla, un águila. Pero sin duda lo que los niños y el enano querían ver lo antes posible era un gran río allá abajo y Veruna y el camino hacia el monumento de Aslan. A medida que avanzaban, el torrente iba creyendo por pendientes más y más escarpadas. Su travesía ya no era una caminata, sino más bien una escalada. En ciertos lugares una escalaba por rocas resbaladizas, con un peligroso desclive, hacia oscuro abismo, y es el río que rugía furiosamente en el fondo. Comprenderás el ansia que los miraban los acantilados, a su izquierda buscando alguna señal de hendedura o cualquier sitio en donde trepar. Pero esos acantilados seguían mostrándose hostiles. Era exasperante porque todos estaban conscientes de que si lograban salir del barranco por ese costado les faltaría nada más que subir una suave ladera y luego cortar camino para llegar al campamento de Caspian. Los dos niños y el enano eran partidarios de encender un fuego y cocinar la carne de oso. Susana no estuvo de acuerdo, solo quería, como dijo, seguir adelante y terminar pronto con todo esto y abandonar aquellos bosques malditos. Lucía se sentía demasiado cansada y desdichada para opinar sobre cualquier tema, pero como no tenía leña seca, tampoco importaba mucho lo que cada cual pensara. Los niños se preguntaban si la carne cruda sería tan asquerosa como decían, y Trupkin les aseguró que sí lo era. Si días atrás en Inglaterra los niños hubieran pretendido hacer una excursión
como esa habrían terminado simplemente agotados. Creo que ya expliqué antes que Narnia los estaba transformando. La misma Lucía se podría decir que ahora era un tercio de la niña que iba internando por primera vez y 2/3 de la reina Lucía de Narnia. «Por fin», suspiró Susana. «Oh, bravo», exclamó Pedro. El estrecho valle del río había hecho una curva y abajo de ellos se mostraba ahora todo el panorama, dejando ver la llanura que se entendía hasta perderse en el horizonte, y entre esta y el lugar en el que ellos se hallaban, la ancha cinta planteada de gran ríos. Desde allí podrían distinguir el Lampio, y bajo el lugar fue una vez los vados de Veruna, y que ahora estaba atravesado por un largo puente de innumerables arcos. Al final del puente se divisaba un pueblecito. «¡Válgame Dios!», exclamó el mundo. «Fue allí donde ahora está ese pueblo que ganamos la batalla de Veruna». Este recuerdo animó a los niños más que cualquier otro incentivo. No puedes dejar de sentir más fuerte cuando ves el sitio donde obtuviste una gloria victoriosa, además de un reino cientos de años atrás. Pedro y Edmundo empezaron a hablar sobre la batalla, olvidando sus pies adoloridos y pesada carga de sus costas de mallas sobre los hombros. El enano escuchaba con un gran interés. Apresuraron el paso. La marcha se hizo mucho más fácil, aunque aún se elevaban escarpados acantilados a su izquierda. El terreno bajaba a la derecha. Pronto el barranco se abrió en un solo valle, desaparecieron las cataratas y volvieron a encontrarse rodeados de espesos bosques. De súbito, fis, y un ruido parecía al golpe del pájaro carpintero. Los niños aún se preguntaban dónde, siglos atrás, habían escuchado un ruido semejante y por qué les producía tanta inquietud. Cuando Turpin gritó «¡Al suelo!», a tiempo que obligaban a Lucía, que estaba a su lado, a tender entre los helechos. Pedro, que en ese momento miraba hacia arriba tratando de avistar alguna ardilla, vio lo que era una larga y dura flecha que había incrustado en el tronco de un árbol sobre su cabeza. Mientras arrastraba a Susana con él al suelo, otro pasó silbando sobre su hombro y dio contra el suelo a su lado. «¡Rápido, rápido! ¡Retrocedan! ¡Gaten!», gritó entrecortantemente. Trumpling se volvieron y subieron arrastrándose por la colina, bajo los helechos, entre nubes de bosque que zumbaban ensordenadoras. Las flechas llovían a su alrededor. Una golpeó al yelmo de Susana, desviándose con un agudo silbido. Gateaban apresuradamente. La transpiración corría por sus caras. Luego corrieron casi encorvados. Los niños sostenían sus espaldas en la mano por miedo de tropezar con ellas. Fue travesía antiguosa. Remontando la colina una vez más y volvieron al campo que acababan de recorrer. Bastante atención, pero no se escuchaba la menor señal de su perseguidor. «Bueno, ya pasó», dijo Drucky, con un hondo suspiro de alivio. «No nos estaban buscando por el bosque, solamente por los senderos. Eso espero. Pero ¿quieres decir que Miras tiene un apuesto de avanzar allá abajo? Botellas y botellones. De buena nos escapamos. Debería darme unos buenos puñetazos por haberles traído por aquí», se lamentó Pedro. «Al contrario, Su Majestad», dijo el enano. «Por esta parte no fuiste tú, sino el real hermano, el rey Edmundo, quien sugirió ir al cristalino. Parece que el K.A. tiene razón», admitió Edmundo, que francamente lo había olvidado ya cuando las cosas se pusieron difíciles. «Y por otra parte», continuó Trupling, «si tomábamos mi camino,
es muy probable que hubiéramos caído directamente en el suelo, puesto de avanzada. O al menos habríamos tenido el mismo problema para eludirlo. Creo que era la ruta del cristalino. Resulta ser la más conveniente. No hay mal por bien no venga, dijo Susana. Pero Camba, ¿qué se demora en venir? Exclamó Edmundo. Supongo que tendremos que volver a subir al barranco, dijo Lucía. Lu, eres maravillosa, dijo Pedro. Es lo más cercano a... Yo lo advertí. ¿Qué has podido decir en todo el día? Sigamos adelante, y cuando estemos en medio de la selva, anunció Trupling. Digan lo que digan, voy a encender un buen fuego y prepararé la cena. Ahora tenemos que alejarnos de aquí cuanto antes. No hay para qué describir la penosa ascensión del barco. Fue un esfuerzo agotador, pero curiosamente se sentían mucho más animados que renovadas fuerzas, y la palabra cena había producido un efecto prodigioso. Atravesaron el bosquecillo. Fue bastante tedioso tener que recoger leña, pero en camino que entretenido cuando llamó el fuego y comenzaron a sacar los bolsillos los húmedos y plancharon paquetes de carne de oso, que no habría tenido el menos atractivo para quien hubiese pasado todo el día en casa. Envolvió cada manzana, aún les quedaban unas pocas, en la carne de oso como si se tratara de un pastelillo de manzana con carne en lugar de masa, bastante más gruesa que claro está. La carne se impregnó del jugo de la manzana como un asado de cerdo con salsa de manzana. Un oso que se haya alimentado por mucho tiempo de la carne de otros animales no sabe muy bien, pero un oso se ha comido mucha miel y frutas es excelente, y este resultó ser de esos últimos. La cena estuvo verdaderamente exquisita, y como no había que lavar platos, pudieron tenderse, contemplar el humo de la pipa de Truquín, estirar sus piernas cansadas y conversar. Veían un optimismo la posibilidad de encontrar al rey Caspian al día siguiente y derrotar la Mirad en unos pocos días. Lucía despertó del sueño más profundo que puedes imaginar con la sensación de que la voz más querida para ella en todo el mundo la estaba llamando por su nombre. Pensó al principio que era la voz de su padre, pero no era. Luego pensó que era la voz de Pedro, pero tampoco era la voz. No quería levantarse, no por el cansancio, porque por el contrario, se sentía maravillosamente descansada y todos sus dolores de huesos habían desaparecido, sino porque se sentía tan feliz y cómoda. Miraba la luna de Narnia, que es más grande que la nuestra, y el cielo estrellado. El campamento estaba instalado en un lugar bastante despejado. ¡Lucía! Se escuchó el llamado nuevamente. No era la voz de su padre, ni la del Pedro. Se sentó temblando de emoción, sin miedo. La luna brillaba con tal intensidad que el paisaje del bosque a su alrededor estaba claro como la luz del día. Aunque su aspecto era más salvaje, atrás estaba el bosquecillo de abetos. A lo lejos, a su derecha, la desigualdad cumbres de los precipicios en la ladera más apartada de la quebrada. Frente a ella, un prado de pasto se extendía hasta la entrada de un claro en el bosque, a la distancia de un tiro de arco. Lucía contempló fijamente los árboles del claro. «Vaya, creo que se está moviendo», se dijo. «Se está paseando». Se levantó, sintiendo su corazón latir locamente, y se encaminó hacia ellos. Había ciertamente un ruido en el claro, un ruido como el que se hacen en los árboles en días de fuerte viento. A pesar de que esa noche no había viento, mas tampoco era exactamente el ruido usual de los árboles. A Lucía le pareció escuchar una melodía en ese ruido, pero no puede captarla, como tampoco puede captar las palabras de los árboles cuando casi le hablaron la noche anterior. Pero había al menos un ritmo.
A medida que se acercaba, sentí que sus pies querían bailar. Ahora ya no cabía duda que los árboles estaban moviendo, balanceándose entre ellos, en una especie de complicada danza campestre. Supongo, pensó Lucía, que si la bailan los árboles, esta debe ser una danza verdaderamente campestre. Se encontraba ya en medio de ellos. El primer árbol al que miró le pareció a primera vista no un árbol, sino un hombre inmenso de hirsuta barba, con una espesa mata de pelo. No tuvo miedo. Ella estaba habituada a estas cosas, pero cuando volvió a mirarlo era solamente un árbol, aunque aún estaba moviéndose. No habría podido distinguir si tenía pies o raíces, porque, claro, cuando los árboles se mueven, no caminan por la superficie de la tierra. La bandean como hacemos nosotros en el agua. Sucedió lo mismo con todos los árboles que observó. De pronto parecían ser la amistosa, encantadora forma de gigantes y gigantas que toma la gente árboles cuando alguna magia beneficia los alimentos. Pero cuando parecían árboles eran extrañamente humanos, y cuando eran personas parecían extraños, seres hechos de ramas y de hojas, y se escuchaba todo el tiempo aquel curioso ruido cadencioso, susurrante, fresco, alegre. Están casi despiertos, aunque no del todo, dijo Lucía. Se ve que ella misma se encontraba absolutamente despierta, mucho más de lo que uno lo estaba normalmente. Se mezcló con ellos sin temores, bailando y haciendo piruetas para evitar ser derribado por sus colosas parejas. Se abrió paso entre los árboles, preguntándose a veces si un camino había usado sus brazos para apartar ramas, o bien para enlazar manos en una especie de gran cadena, con los enormes bailarines que se inclinaban para alcanzarla, que formaba un verdadero círculo en torno a un espacio abierto. Salió por fin de esa movediza confusión de preciosas luces y sombras. Sus ojos vieron un círculo de pasto, suave como un casped, a cuyo alrededor deseaba oscuros árboles, y de pronto, ¡qué alegría! Ahí estaba él, el inmenso león, reluciente a la luz de la luna, y bajo él su larga sombra negra. Pero lo único que supo que fue el que lo besaba, que abrazaba como podía su cuello, y que hubiera su cara en la suavidad de su hermosa y espléndida melena. Aslan, querido Aslan, sollozó Lucía, al fin. La magnífica bestia se dio vuelta sobre un costado para que Lucía cayera medio sentada y medio extendida entre sus patas delanteras. Se inclinó hacia ella y rozó suavemente la nariz de la niña con su lengua. Su aliento cálido la envolvió a ella. Contempló su cara grande que rozaba su vida. Bienvenida, hija, dijo Aslan, dijo Lucía. Estás más grande, es porque tú tienes más edad. Pequeña, le respondió. ¿No es porque tú tienes más años? No, pero cada año que pase tú crecerás y me encontrarás a mí más grande. Ella estaba tan feliz que por unos momentos no quiso hablar, pero Aslan le habló. Lucía, dijo, no debemos quedarnos aquí mucho tiempo. Tienes una tarea que cumplir y ya se ha perdido demasiado tiempo hoy. Sí, ¿no es cierto que fue una vergüenza?, exclamó Lucía. Yo te diré claramente, pero ellos no quisieron creerme. Son tan... Desde lo más profundo del cuerpo de Aslan surgió la vaga sombra de un gruñido. Perdón, suplicó Lucía, que conocía alguno de sus estados de ánimo. No pretendía criticar a los demás, pero no fue su culpa. El león la miró a los ojos. Oh, Aslan, dijo Lucía, ¿quieres decir que si lo fue? ¿Cómo podrías yo? Yo podía abandonarlos a los otros y subir hacia ti sola. ¿Cómo podrías hacerlo? Por favor, no me mires así. Bueno, supongo que hubiera podido. Sí, y tampoco hubiese estado sola. Yo lo sé, y estaba contigo. Pero, ¿de qué hubiera servido? Aslan no dijo nada. ¿Quieres decir? Dijo Lucía, con voz débil,
que todo habría resultado bien de alguna manera, pero como, por favor, Ashland, ¿no puedes saberlo? Pero lo que habría sucedido, niña, dijo Ashland, no, jamás. Se le dice a nadie. Qué pena, suspiró Lucía. Pero cualquiera puede descubrir lo que pasa. Prosiguió Ashland. Si ahora regresas de donde los sabemos, los desperté. ¿Quieres decir? ¿Por eso lo que quieres que yo haga? Preguntó Lucía, con voz encontrada. Sí, pequeñuela, repuso Ashland. Te deberías los otros años. Pero no me van a creer. Ay, Dios mío. Pedro murmuró a su oído. Despierta, rápido, Ashland está aquí y dice que tenemos que seguirlo de inmediato. Por supuesto, Lu, lo que tú quieras, dijo Pedro. Inesperadamente esta respuesta lo animó, pero como Pedro se dio vuelta y se durmió de nuevo, no sirvió de nada. Luego enseñó con Susana. Ella despertó, pero solo para decir con su irritante tono de persona mayor: has estado soñando, Lucía, vuelve a dormir. Abandoné entonces el mundo. Fue bastante difícil despertarlo, pero por fin se despabiló y se sentó. Dijo con su voz gruñona. ¿De qué me estás hablando? Se lo repitió todo de nuevo. Esa era era una de las partes peores de su tarea, pues cada vez que lo decía le sonaba menos convincente. Ashland, exclamó Edmundo, dando un salto. ¡Bravo! ¿Dónde estás? Lucía se volvió hacia el lugar donde ella podía ver el león que esperaba con sus pacientes ojos fijos en ella. Allí, dijo señalando. ¿Dónde? Preguntó otra vez. Allí, ¿no lo ves? ¿O es a este lado de los árboles? Edmundo miró con gran atención durante un rato. No hay nada allí, dijo. La luz de la luna te ha encandilado y estás confundida. Uno a uno le sucede. Pensé que veía algo de pronto, pero fue solo una, como es que se llama óptica. Yo puedo verlo todo el tiempo, dijo Lucía. Nos está mirando en este momento. Entonces, ¿por qué yo no lo puedo ver? Él dijo que quizás no sería capaz de verlo. ¿Por qué? No sé. Eso es lo que dijo. Oye, no friegues más, exclamó Edmundo. Ojalá no siguieras viendo cosas, pero supongo que tendremos que despertar a los demás.